es un poco largo. Si bien en general les resulta entretenido por la reproducción y la fecundación. A esta altura nada. ¿Qué dije que era entretenido? Los músculos. Ah, lo de los músculos es entretenido. Qué malo. Qué malo. Me entretenía tanto que no podía estudiar de lo divertido que estaba. Bueno, estoy esperando preguntas. La micción es un proceso reflejo que nosotros aprendemos a controlar, igual que la defecación. Entonces, vos tenés un estímulo, siempre tenés que pensar un reflejo con lo que habíamos visto en neuro. Un estímulo que es captado por un receptor, una vía nerviosa que va a un centro integrador y ese centro integrador manda por una vía motora una respuesta al órgano efector. Entonces, si vos tenés que pensar el reflejo de la micción, el estímulo va a estar dado por la acumulación de orina, o sea, por el volumen que vos tenés en la vejiga. Cuando el volumen es más o menos de 350 mililitros, hay un estiramiento suficiente en el músculo vesical, que es el detrusor, como para que los receptores mecánicos que tienen la pared, la vejiga, así te acordás que como estaban los receptores mecánicos en el alvéolo, vos tenés receptores mecánicos en la vejiga. Cuando captan ese estiramiento, ya empieza a mandar mensajes al centro integrador de la respuesta como para desencadenar el deseo miccional. Ese centro integrador, además de desencadenar el deseo miccional, va a desencadenar una reacción motora refleja, el centro integrador está en la médula espinal, que va a ser la relajación de los músculos perineales y del esfínter de la uretra y así eliminar la orina. ¿Entendés? Ahora, como ese esfínter que se relaja tiene un esfínter voluntario alrededor, que es de músculo estriado y que vos podés controlar, ahí retenés y desaparece el reflejo. Ese reflejo se va a aquietar ¿hasta cuándo? Hasta que los receptores mecánicos vuelvan a mandar el impulso. Vieron que el primer deseo miccional en general uno puede reprimirlo y cuando lo reprime pasa un rato, después ya cada vez es más seguido y aparece desde luego la urgencia miccional, o sea que yo ya no puedo seguir esperando. Eso va haciendo que el reflejo se va desencadenando cada vez que esos receptores mecánicos van percibiendo el mayor estiramiento. Se inicia más o menos con 350. En una mujer sin problemas. En el hombre ese reflejo se inicia mucho antes cuando la uretra está comprimida por la próstata. Y en la mujer en el embarazo porque la vejiga está comprimida por el útero, entonces el espacio es distinto. ¿Entendés? Pero si no, más o menos es así. Bien, ¿qué otra pregunta? Profe, ¿la renina? El mecanismo de acción de la renina. La renina es una sustancia que elabora el riñón de manera habitual y cotidiana. O sea que el riñón elabora esta sustancia como las glándulas endocrinas elaboran hormonas. O sea que todos nosotros tenemos un valor de renina circulante. Cuando la renina está aumentada, o sea que el riñón libera mayor cantidad de renina, puede ser por dos situaciones. Una de las situaciones es que el individuo en ese momento en particular esté recibiendo poco flujo sanguíneo. Y entonces el riñón, al recibir poca sangre, se da cuenta, y en general esto coincide con que hay baja presión, porque cuando hay poca volemia hay baja presión, ¿es así o no? Entonces, cuando se dan estos cuadros, el riñón, al recibir poca sangre, filtra poco y empieza a haber fallos en la homeostasis, porque si vos depurás mal, en tiempo, empezás a retener líquidos y a retener electrolitos y sustancias tóxicas. Entonces, el riñón tiene su propio mecanismo de autorregulación. Esas células que elaboran renina están muy cerca del glomérulo. Entonces, cuando el glomérulo está recibiendo poca sangre y a poca presión, la renina que liberan esas células es en mayor cantidad. El objetivo que tiene esto es, en definitiva, activar una molécula que elabora el hígado, que es el angiotensinógeno. Es una molécula inactiva mientras circula. Nuestro cuerpo tiene muchas sustancias que les falta una activación
para transformarse en un mensajero. Por ejemplo, los factores de la coagulación están presentes en el plasma, pero se van a ir activando uno al otro solamente de manera normal cuando vos lo necesitás. ¿Entendés? Pero vos no podés esperar que el hígado elabore los factores de coagulación cuando vos te cortás, porque te vas en la hemorragia. Entonces, vos tenés esas sustancias, pero lo que las va a activar y hacer eficaces es la lesión en un vaso sanguíneo y la pérdida. ¿Entendés? Cuando hay una lesión en el vaso sanguíneo, va a salir un mensajero a la sangre que va a activar esos factores que estaban circulando y van a provocar la formación del coágulo. Cuando hay un problema en la inmunidad, que lo vamos a ver después, también hay factores de complemento que trabajan de la misma manera. Son moléculas que están formadas por el hígado y circulan, pero requieren de un mensajero que las active. Una vez que las activen, desencadenan, por ejemplo, una reacción inmunológica o una coagulación. En el caso de la renina, lo que va a hacer es activar a una sustancia y transformarla a través de una activación enzimática en angiotensina 2. O sea que cambia de nombre porque está activada. O sea, vos tenés esa sustancia circulando en la sangre de manera inactiva y cuando es necesario, este mensajero va a activar la enzima como para que se transforme. Esa enzima es la que yo les dije que tenían que recordar que la sigla era ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Para qué hace esto el riñón? Necesita generar aumento de volumen y de presión para que le llegue sangre para depurar. Entonces, esta enzima lo que hace es activar, transformar esta sustancia en angiotensina 2 y esta sustancia tiene acción vasoconstrictora, pero además tiene la posibilidad de estimular a las glándulas suprarrenal para que aumenten y liberen mayor cantidad de aldosterona. La aldosterona es una hormona de la glándula suprarrenal que lo que va a hacer es meter sodio dentro de la sangre y cloro, ¿sí? Y cuando mete sodio arrastra agua hacia la sangre, aumentando la volemia y desde luego reduciendo la diuresis, y excreta, elimina potasio. ¿Por qué? Porque para entrar sodio tengo que eliminar potasio, porque ¿cómo lo entra? Por la bomba sodio-potasio, lo intercambia, ¿entienden? Entonces, entra sodio, cloro y agua. Eso me va a permitir a mí aumentar la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta la presión. Pero cuidado que el exceso de aldosterona pierde potasio. Y el potasio empieza a estar bajo en sangre y eso es un problema. Este es un mecanismo de compensación. Que entonces, el riñón lo va a activar cuando lo necesita. Cuando se normaliza la volemia y se normaliza la presión, la renina debe volver a los valores basales normales. De la misma manera que trabaja una hormona. ¿Te acordás que las hormonas tenían un nivel normal para que yo tenga una actividad normal en los órganos y cuando se necesita adaptar a un cambio, se activan pero después regresan a su valor normal? Si se mantienen anormalmente altas, no se enferman. ¿Se acuerdan de eso cuando vimos endocrina? Esto es lo mismo. ¿Qué pasa en algunos sujetos? La renina se mantiene anormalmente alta. Y entonces, cuando esa renina está anormalmente alta, el sujeto, ¿qué va a tener? ¿Qué le va a pasar con la presión? Claro, se transforma en un hipertenso. Pero la causa no es cardiovascular. La causa es renal. Sí, no. Circulatoria es cuando la hipertensión es por corazón o por déficit circulatorio. A ver, te estás confundiendo con algo. Cuando hay insuficiencia en la producción de orina, porque no le llega sangre, la culpa la tiene el aparato cardiovascular y decimos que el daño es prerrenal. Ahora, cuando vos tenés un hipertenso, acá estamos diciendo otra cosa, cuando vos tenés un hipertenso y la hipertensión arterial está desencadenada por el exceso de renina, la culpa la tiene el riñón, no el corazón. A ver, el asunto acá es a quién echarle la culpa.
no por meterle la culpa a alguien, Ahí es cuando se le sino porque así, claro, así es cuando yo puedo hacer un tratamiento efectivo, porque yo no tengo que modificar la actividad cardiovascular en ese paciente, tengo que evitar el aumento de aldosterona, que lo voy a hacer inhibiendo la activación de la angiotensina. Por eso van a ver que hay antihipertensivos que lo que hacen es inhibir la enzima convertidora. Impiden que la renina actúe. Como no hay un inhibidor para la renina, se inhibe su consecuencia. ¿Entendés? Entonces, el individuo recobra niveles normales de presión arterial, como si no fuera un hiperproductor de renina. ¿Está? Eso lo van a ver en adulto y anciano, por eso estoy haciendo hincapié en la enzima, porque cuando vean tratamiento de la hipertensión arterial, por ahí está en la lista también y lo tienen que leer. Después me voy a fijar si está en la lista de fármacos, porque la lista no la hice yo. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Leyeron o no leyeron nada? Sí. Ay, no veo nada. ¿Cuál quiere poner? Urinaria, quiero poner un video, pero la letra esta es Íconos. Ahí lo tiene. Ah, pero no agrando la letra sigue siendo un A ver si se escucha. ¿Tendremos audio acá? Parece que no. Espérate. Era en esta que no había, ¿no? Que había que traer los parlantes. Esta era la que hay que traerlos por la. Bueno, entonces les cuento. Igual se los voy a mandar a la página de la escuela. Esto es el Ahí riñón. ven los riñones, claro. Ahí ven los riñones. Tiene un repaso de la anatomía. Ahí está la arteria renal y la vena renal. Recuérdense que la arteria renal era el vaso que ingresa con la sangre para depurar y la vena es la que la lleva depurada. Una vez que está depurada por la pelvis renal va del uréter a la vejiga, ¿cierto? Ahí tenían la imagen del aparato urinario. Ahí están nombrando, bueno, está en inglés, las funciones. Mantener el volumen, ¿sí? Eliminar los productos de desecho. No me acordaba que tenía traducción. En el ilio acuérdense que está la arteria, la vena y el nervio, ¿sí? Y la pelvis renal en este caso. Lo que tienen ahí es el corte, esas son las pirámides de Malpighi, y dentro de las pirámides de Malpighi se encuentran los nefrones, ¿sí? Que eran las unidades formadoras de orina. Ahí estaría la arteriola, los capilares glomerulares y los capilares peritubulares. Ese era el glomérulo, ¿cierto? Que es donde se produce el primer paso, que es la filtración. La sangre entra y circula y en la cápsula de Bowman se produce el fenómeno de filtración. Esas escamas que tiene dibujadas, ¿qué serían? Esas son las células que tienen los bracitos, los pedicilos. Bien, ahí está la sangre circulando, la membrana basal, ¿ves las células que son las que tienen los pies, que tienen espacios? Y ahí se está produciendo la filtración. A medida que la sangre circula, el exceso de líquido y las sustancias van pasando al interior de la cápsula. Esa es la membrana de filtración, que tiene poros grandes. Una vez que filtró, el líquido de filtrado empieza a circular por los túbulos del riñón, ¿se acuerdan? Y en los túbulos vuelve a haber capilares y se produce la reabsorción de las sustancias que yo no quería perder. Bueno, ahí describe el nefrón, ese que era el glomérulo, el tubo contorneado proximal. Ahí pegadito es donde están las células que producen la renina. El asa de Henle descendente. El tubo contorneado distal. Y después el tubo colector. Esas eran las partes que tenía el nefrón o nefrona. Bien, ahí va a explicar la irrigación, la entrada de
recuerden que era vaso nutricio y funcional, le lleva la sangre con oxígeno y también la sangre para depurar. Arteriola aferente, eferente, capilares glomerulares. Y ahí tienen los capilares peritubulares, ¿sí? Tal cual describimos nosotros el nefrón. El que no vino, vaya mirándolo para poder ver. Y ahí los dos procesos que completan o que complementan la formación de orina, la reabsorción y la secreción. O sea que eran tres mecanismos básicos. Filtro, reabsorbo y secreto, ¿cierto? Son los procesos básicos. Sí, ahí. Filtración, reabsorción y secreción. Como no era el que quería pasar, me introducción. Porque no era este, pero no importa, está bueno, no la acabamos. Mandé otro a la página, pero sé que la de ustedes no. No, la página no sé, la dieron de baja, cambiaron la clave y no la volvieron a... ¿No les volvieron a dar la clave? Ah, el jueves se la traigo. ¿Viste? Está abierta el mail, ¿Sí? ¿Ya lo abrieron? pero no hay nada. Pero no hay nada de urinario. No. Porque lo debo haber mandado al otro grupo y ustedes no. No lo mandé a enfermería. Bueno, ahí está produciéndose la reabsorción, ¿sí? Una vez que está elaborada la orina va por el uréter a la vejiga y de ahí la uretra, ¿se acuerdan? Es de nuevo lo mismo, hace el resumen del proceso y del nefrón. ¿Tienen alguna duda de urinaria? No sé la función de la hormona antidiurética y la aldosterona. ¿Cuál? A ver, la aldosterona es lo que acabo de explicar. ¿La función es filtrar? Y está en el libro. ¿No? Sí, está en el libro, claro que está. La aldosterona lo que va a hacer, fíjate que lo que dice regulación de la formación de orina o composición de la orina, a ver cómo dice, regulación de la excreción de orina. En la página 225 dice, la regulación de la formación de orina participa la glándula hipófisis y el hipotálamo. La glándula hipófisis secreta antidiurético o vasopresina, que actúa directamente en el nefrón, aumentando la permeabilidad del agua en el tubo colector. Y después tienen la aldosterona abajo. La aldosterona es secretada por la glándula suprarrenal. Esta hormona estimula la reabsorción de sodio y agua y facilita la excreción de potasio. Bien. ¿Alguna pregunta tienen? Bien. En el examen va a entrar aparato urinario en el último parcial y vamos a ver ahora cortito termorregulación, porque hay algunas cosas que ustedes ya conocen, y sistema inmunológico. Eso seguro que va a entrar para el examen. Después probablemente queda directamente para el examen final aparato reproductor femenino y masculino, porque aunque lo empecemos a ver antes del parcial, no lo vamos a tener terminado. Así que, como habíamos hecho, o como suelo hacer cuando hay un tema que queda sin evaluar en los parciales, desde luego en el examen final va a haber varias preguntas, porque no es lo mismo volver a evaluar algo que ustedes ya habían estudiado que algo que no estaba. No podemos ver eso en algún momento, revisarlo. Antes del parcial, ¿ves? Hacemos el repaso. Las funciones del sistema urinario. La función del sistema urinario son las tres básicas que vimos. Se lo había puesto más Y del riñón, todas las que están en el libro. No, pero ahora quiero el CD. Y esta letra es la que me molesta tan Ponga, chiquita. acá. Vista, mosaico. No.
Me gustan así las carpetas, tengo mis manías. No es acá grande. Está revuelto, tipo. Muy bien. Estoy cansada. Por eso lo hacía. Bueno, voy a recibir la taza Calor. vamos a ver temperatura corporal y cómo es que regulamos la temperatura. Ustedes saben que hay seres vivos que no controlan la temperatura interna del cuerpo, sino que tiene relación la temperatura interna del cuerpo con la del medio ambiente. Pero no es el caso de nosotros, que somos homeotermos, es decir, que tenemos internamente una temperatura corporal que, como todo dentro del medio interno y en la homeostasis, tiene un rango entre un mínimo y un máximo. Fíjense que todo lo que estamos encarando ahora es el control de ese medio interno, ¿sí? Para terminar, nos faltaba ver la regulación de la temperatura. Ya hemos visto los líquidos, hemos visto los electrolitos, el pH, el volumen de agua, ¿sí? Y el oxígeno, el dióxido de carbono, y ahora tenemos que ver cómo es que nuestro cuerpo mantiene la temperatura corporal. Ustedes saben que los seres vivos, cuando hablamos de las características de los seres vivos, hablamos del constante cambio y movimiento. Porque habíamos dicho que las moléculas en nuestro cuerpo estaban en constante combinación y transformación. Después vimos que esas transformaciones de la materia en nuestro cuerpo se realizan a través de reacciones químicas. Reacciones químicas en las cuales, desde luego, yo tengo una serie de elementos y por acción de enzimas o por su presencia se pueden transformar en otras. Y muchas veces el camino era de ida y vuelta. Por eso hablábamos de el metabolismo, que transformaba materia y energía, y de que estas reacciones permiten que nosotros transformemos el alimento en una energía útil para el trabajo. Esa energía útil para el trabajo es lo que llamábamos el ATP, que era la energía química que nuestro cuerpo obtiene de romper enlaces químicos en la materia. Esa ruptura era lo que llamábamos el catabolismo, y la síntesis o formación de compuestos para ahorrar y almacenar energía eran el anabolismo. Entonces, como hay dos leyes que vimos a principios de año, que eran que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la energía pasa lo mismo, no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, los seres vivos transformamos materia y energía. Con respecto a la materia, vamos formando distintos compuestos, y habíamos visto los compuestos orgánicos, que eran los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, los ácidos nucleicos, las vitaminas, etc., que forman nuestra materia. Y la energía nosotros la almacenamos en la materia o la transformamos en energía de trabajo. Para tener energía para hacer los procesos y trabajar, nosotros usamos el ATP. Hasta ahí se acuerdan, porque hice una síntesis de lo que ya vimos para que anclen ese tema ahí en el celular. Habíamos dicho también en ese momento que cuando yo incorporo materia y energía, la metabolizo, que era la transformación, pero producto de esa transformación se producían desechos que yo debía liberar, ¿no? Sí. Al medio. También en forma de materia, decíamos, y en forma de energía. En ese momento la energía, yo les dije, es el calor, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que a través de estas reacciones metabólicas, en las cuales yo tenía un determinado sustrato que por acción de enzimas se transforma en un determinado producto, y en general esto tenía camino de ida y vuelta, yo, además de transformar la materia, cambio de estado la energía. Cuando sintetizo, almaceno energía, y cuando degrado, libero energía de trabajo, que es el ATP.
Ahora, me quedan desechos de energía, que va a ser el calor. Esto explica lo que dice ahí, que el calor es una energía, ¿no? Dice ahí arriba, que seguro que ya lo copiaron. Y dice que claro, porque yo hablo y ustedes copian porque eso se va rápido. Además lo copié y pegué de lo que tienen en el texto, tomé todo ese trabajo. Pero no se preocupen que yo ya sé que la primera parte no la escucharon. Entonces, cuando yo libero calor, significa... ¿Qué dice? Él resaltó, él está aprendiendo, ya me va conociendo. Entonces, el calor que yo genero, ¿de dónde viene? Viene, como les acabo de explicar, de mi metabolismo, de mis reacciones metabólicas. Ese metabolismo no siempre tiene la misma velocidad. ¿Entienden? No siempre mi cuerpo transforma materia y energía con la misma rapidez. ¿De qué va a depender? ¿De qué les parece que va a depender? Del estado en que se encuentra el cuerpo. Si está en reposo, si está agitado. Fundamentalmente de la actividad, de las necesidades, ¿no? Que tenga el cuerpo. Si yo quiero correr una maratón, ¿tendré más necesidades de energía? Sí. Si yo, ¿qué hago? Cuando van las mujeres a hacer el spinning. Abandona las 2 cuadras. ¿No? ¿Qué quieren hacer? ¿Quemar? Sí. Subir la autoestima. Subir la autoestima, profe. Entonces, incorporan, ¿qué quieren hacer? Quemar, decimos, ¿no? Vulgarmente, queman grasas. Esa es la palabra que usan. No, eso porque esa actividad quema mucha grasa. ¿Y qué pasa con el calor en ese momento? ¿Despido más calor o menos calor? Más, ¿cierto? Yo llegué con campera a hacer gimnasia y después terminé en remera. Fíjense que entonces la actividad genera, obviamente yo voy a generar ATP para que mis músculos trabajen, pero además genera un exceso de calor como desecho, que no me lo puedo quedar. ¿Por qué no me lo puedo quedar? Porque internamente la cantidad de mi temperatura debe mantenerse en un rango. Cuando yo quiero medir esta energía, que es lo que llamamos energía térmica, ¿sí? Esta energía térmica, para medirla, la mido con un termómetro y es la temperatura. O sea que la temperatura no es otra cosa que la medición de esta energía, que es el calor. Y la temperatura, obviamente, la cantidad de calor que yo genero, estamos viendo que no es siempre la misma. Cuando ustedes tienen el paciente internado y que está entonces en reposo absoluto, ¿va a generar tanto calor como cuando yo voy al gimnasio a hacer gimnasia? No. ¿Va a generar el mismo calor que ustedes que están corriendo de un paciente a otro? No. O sea que ustedes están transpirando y lo lógico es que el paciente tenga frío. ¿No? ¿Por qué? Porque genera distinta cantidad de calor. Entonces, si yo entiendo esto, me estoy dando cuenta que el calor lo genera el cuerpo y no se lo puede quedar, por lo tanto debe liberarlo al medio. ¿Sí? Y no solo lo libera al medio, sino que también esta energía térmica no siempre sale, sino que esta energía puede circular en las dos direcciones. También puede entrar a mi cuerpo esta energía. O sea que hay transferencia de energía térmica. ¿Siempre en la misma dirección o sentido? No. Fíjense que la situación que yo planteé, que me puse a hacer spinning y entonces liberé un montón de calor al medio, o sea que a nadie le queda duda que ustedes pueden liberar esta energía. Si yo, por ejemplo, tengo mucho frío, estoy pensando en ejemplo, tengo mucho frío, y entonces lo primero que se me va a ocurrir cuando vengo muerta de frío y vengo temblando y digo, tengo el cuerpo helado, abro la ducha caliente y me pongo ahí abajo. Y al ratito mi cuerpo está re bueno. ¿Qué pasó ahí? Absorbí el calor del agua. Absorbí el calor del agua. Vamos a ver qué
sólido también conduce esta energía. Va a ser un fenómeno que vamos a llamar de conducción. Si no, fíjense que cuando ustedes se sientan, por ejemplo, en pleno invierno, no sé, están haciendo una excursión y dicen, me voy a sentar acá y hay una base de mármol en un monumento, entonces al rato, ¿no? Siento un frío que sube. O sea que los sólidos también transmiten. Pero los fluidos, que acuérdense que fluido es líquido y gas, desde luego van a conducir, o por convección, por movimiento del agua y del gas, van a poder transmitir esta energía que es el calor. ¿Estamos? La temperatura entonces no es lo mismo que el calor, porque el calor es la energía. Energía que yo produzco, pero energía que también entonces me puede transferir el aire, el agua y el medio ambiente en general, y los sólidos, ¿no? Hay mecanismos de transferencia de esa energía en ambas direcciones. ¿Qué es lo que va a marcar la dirección o sentido? La cantidad, claro. Por suerte, la transferencia se da como decimos siempre, porque son leyes de la biología y de la física. Siempre desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr el equilibrio. O sea, cuando yo me congelé la cola en el mármol, ya los dos estamos congelados. Ahí paró la transferencia. Pero mientras tanto, mi cola, que estaba más calentita, calentó el mármol. Si viene otro, yo me levanto y viene el otro, no la va a sentir igual de fría, porque yo le dejé el calorcito, ¿no? Igual que cuando viene uno sentado en el colectivo 2 horas y uno en pleno verano se quiere sentar ahí, ¿no? Está re calentito, ¿sí o no? Todo el calor que le ¿lo ven? Bien, entonces, ¿de qué depende? ¿De qué va a depender? La temperatura. Dijimos que la temperatura yo la mido. Medir, ya hemos dicho que es comparar lo que tengo con una escala. La escala que yo voy a usar es la del termómetro. Antes nosotros teníamos la escala graduada en el termómetro viejo de mercurio, en cambio ahora es un termómetro digital que me dice directamente los grados, ¿no? Pero la temperatura se puede medir en grados Fahrenheit, grados Celsius, hay distintas escalas para medir la temperatura. ¿De qué va a depender entonces la temperatura que yo le encuentre al paciente? Desde luego va a depender de la diferencia que hay. Otra vez lo mismo, porque acá estoy tratando de mantener un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, ¿no? ¿Cuánto es el calor que yo tengo adentro? Por un lado va a ser el calor que genera mi metabolismo, pero por otro lado el calor que me transfiere el medio. Si yo quiero poner, como hicimos con el agua, entrada y salida. Las entradas, ¿dónde van a estar? La piel. Bueno, ese es el lugar, pero lo incluye la transferencia del medio, La producción. ¿no? Y la producción endógena, la producción de calor y la transferencia del medio, también del calor. La producción está relacionada con nuestro metabolismo. Y de acuerdo a ello van a ser las salidas, que van a ser entonces la transferencia de calor al medio. Entonces, si yo produzco mucho calor o recibo mucho calor transferido del medio ambiente, voy a liberar más. Y si no, menos. Y de esa manera mantengo la homeostasis o equilibrio de mi medio interno. La definición que ustedes creo usan de temperatura es que es la diferencia entre el calor producido y el calor liberado, ¿no? Así es como lo llaman.
Y que nosotros para degradar alimentos y absorber todos los nutrientes y todo, necesitamos generar La calor. energía para La hacer el energía, proceso. claro. ¿Sí? Y el cuerpo tiene que estar en un estado de El bienestar. metabolismo de los hidratos de carbono va a permitir que yo genere una determinada energía, ¿no? Y lo mismo ocurre con las proteínas y las grasas. Esa cantidad de energía, ¿en qué se mide? Temperatura. Calorías. Claro, en calorías. Como las calorías son unidades muy pequeñas, te hablamos siempre de kilocalorías. ¿Sí? Eso sí lo hablaron en nutrición. No, en realidad, pero Bueno, vamos a bien. Dice entonces, ¿está abierto? Sí, está abierto acá. En el texto ustedes tienen una introducción acerca de calor y temperatura. Si no hay ruido puedo abrir, pero mucho ruido. Que se refiere a estas diferencias que yo les estuve charlando ahora. Es decir, a qué es el calor, qué es la temperatura, ¿sí? Y cómo se mide el índice metabólico, que es lo que marca la velocidad de las reacciones químicas y la producción de calor. Entonces, acá dice la temperatura es la medida del calor de un cuerpo, que es lo que nosotros medimos, ¿sí? Y no la cantidad de calor, ¿sí? Es como yo lo mido a esta energía. Y, por supuesto, ustedes usan para medir el termómetro. Este dibujito que yo lo copié y pegué del resumen que puse en el texto de la parte de física, les está mostrando que la producción de la diferencia que hay, digamos, entre el calor y la temperatura. Para que yo logre en el lado derecho 100 grados de temperatura en el agua, como ahí hay mucha más agua, tuve que gastar más energía o menos. Más. Fíjense que cuando ustedes ponen la pava al fuego, lo que está haciendo, el fenómeno que se está produciendo es la transferencia de energía térmica del fuego hacia el agua. ¿Es así o no? Eso va a hacer entonces que cuando adquiere ese agua una temperatura de 100 grados, se transforme en vapor, se evapora. ¿Sí? Bien. De este lado yo necesité mucho menos energía, pero la temperatura del agua en los dos lugares es de 100 grados centígrados. ¿Estamos? Entonces, para que yo tenga una determinada temperatura, de algún lado tiene que venir la producción de calor. O yo la produje o me la mandó el medio, me la transfirió el medio, ¿sí? Pero, obviamente nuestra temperatura no es 100 grados, ¿no? Es 37, nuestra temperatura central. Entonces, para que yo tenga 37, si produje mucho calor, tengo que liberar más. Por eso cuando me puse a correr, empiezo a desencadenar los mecanismos. ¿Qué ven ustedes que hacen? Se vasodilatan, tienen sudoración, tienen evaporación, que son los fenómenos que tiene que producir el hipotálamo cuando detecta que la temperatura corporal está subiendo. ¿Sí? En cambio, si ustedes están en un ambiente muy frío, no van a estar colorados, ¿no? ¿Cómo se ponen? Pálidos. ¿Quién va a ser el encargado de ponerlos pálidos? Es decir, de generar la vasoconstricción para guardar calor, el hipotálamo. ¿Entienden la tarea del hipotálamo? El hipotálamo es el encargado de desencadenar los mecanismos que me hacen a mí guardar calor o perder calor. Vamos a hacer un repasito. A ver, esto ya lo dijimos, la transferencia, ¿no? Sí. De más a menos. Eso lo leen después del cuerpo. Quiero ir rápido. Bueno. No se ve nada. No se ve nada, no.
No, dividieron la gente, la tuya en carne. ¿Hablaron del índice metabólico basal? No. Yo hice la explicación, después leen la teoría del texto de la parte de física. Así tomé los puntos principales para que se den cuenta. El índice metabólico basal va a ser la cantidad de calorías que va a necesitar el cuerpo para cumplir con sus funciones vitales en reposo. Recién dijimos que el individuo necesita una determinada cantidad de energía para los procesos y desde luego la cantidad de energía que yo utilice va a depender del trabajo fundamentalmente. Pero no es solo la energía usada en el trabajo. Porque recuerden que nosotros dijimos, no puedo nosotros dijimos que las células trabajan aunque nosotros estemos durmiendo. ¿Se acuerdan de eso? Que yo dije la célula trabaja todo su ciclo vital. Por lo tanto, produce calor y usa energía durante toda su vida útil. Entonces, eso que hablamos o que llamamos de índice metabólico basal es con el paciente en condiciones basales, es decir, que es el mínimo requerimiento que tiene de energía un individuo para poder mantenerse vivo, descansando, durmiendo. ¿Por qué dice ahí en ayuno? Porque metabolizar, degradar, es un trabajo. Entonces, es una carga extra. Pensar es una carga extra. Cuando yo pienso y uso el cerebro, oxido gran cantidad de glucosa. No por tanto dicen, me sale humo de la cabeza, ¿no? Porque estoy usando, esos dichos populares vienen de esto, de que estoy gastando energía. Pero desde luego que el trabajo mecánico gasta más. Entonces, cuando ustedes tienen que calcular una dieta, o vean una dieta en el hospital, la dieta se calcula tomando en cuenta este índice metabólico basal, que en el adulto es de 1200 a 1800 calorías. Claro que hay mucha diferencia entre 1200 y 1800, pero no es lo mismo las calorías que va a necesitar el cuerpo del jugador de rugby de los Pumas con mi cuerpo. Digo, ¿no? Entonces, yo necesito con 1200 estoy hecha. Si no, ¿se entiende? En cambio, el jugador de rugby, no, porque tiene una contextura totalmente diferente. Por eso hay variación. Pero, cuando calculo la dieta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No hicieron ningún cálculo de dieta? No. De esto basal, le tengo que agregar la actividad física del individuo. ¿Entienden? Es decir, si el individuo es un individuo que es un oficinista, menos calorías, le agrego, está calculado la cantidad de kilocalorías que vos le vas a agregar a la dieta para que pueda hacer ese trabajo. En cambio, si es un albañil y trabaja desde luego con una actividad física intensa, o es un deportista, o necesita otros requerimientos. ¿Será lo mismo los requerimientos que tenga un anciano que un adulto deportista, para poner dos extremos? No. ¿Es lo mismo el requerimiento de un niño que de una mujer embarazada o que de un adulto mayor? No. Porque depende de esto basal y de la actividad. Lo basal también se modifica en la embarazada y en el niño. Por eso ustedes ven las variaciones que hay en las dietas. Porque el niño tiene un metabolismo basal mucho mayor que este. ¿Por qué? Porque tiene que crecer. Y crecer es un trabajo. ¿Entienden? Por lo cual, en la adolescencia sobre todo, tiene que tener una nutrición diferente, en calorías y en calidad, desde luego. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 11. 11 y 20. Bien. Ah, no, mañana es que es cuadra cerrada. Claro. Quedamos entonces. Antes de dar esto.
Epa, Voy a dar arrancamos los con- mecanismos de transferencia. No, eso no, eso no. No. Voy a ir a esto y después con más tiempo vamos a ver lo otro con regulación. ¿Cuáles son los 4 mecanismos? Cambié el orden por el tiempo que me queda. Sí, acordando de cuidado. ¿Cuáles son los Basta. mecanismos que tengo, esto que charlamos de manera coloquial, de que yo puedo recibir calor cuando me siento en un lugar calentito, o puedo transferirlo cuando me siento en un lugar frío, o que el viento, ¿qué ¿Alcanzamos a ir a comprar sensación algo para tienen comer? ustedes cuando el viento es muy ¿Alcanzamos a frío? comprar algo? ¿No da frío? Porque ese viento frío en movimiento me transmite calor tan frío, en ese caso, pero desde luego que cuando pongo el caloventor, ¿sí? ¿Vieron lo que es un caloventor? Que es como un ventilador que tira aire caliente, y me pongo ahí adelante, al revés, ¿no? Me está transfiriendo calor. ¿Es así o no? Bien. Cuando el viento es frío, me saca mi calor. Por eso siento frío. Entonces, ¿qué mecanismos tengo para transferir calor? Conducción, convección, radiación y evaporación. ¿Ya lo vieron? No. Perfecto. Entonces, ¿qué era la conducción? Ya lo vimos. Si ya los vieron, de lo que charlé yo recién, porque yo hice la introducción para ahora aplicar. El intercambio de calor entre qué y qué. De los ejemplos que yo usé, me siento en un lugar caliente, me siento en un lugar frío, me meto en una piletita calentita de agua, o hay viento frío, o prendo un caloventor. Sí, pero ¿cuál es de esos la conducción? Puede ser agua caliente y metal. De un medio de mayor calor a uno de menor. Siempre es en esa... Todos iguales. No. La dirección o sentido de los 4 mecanismos es siempre la misma. A ver si se entendió esto. Siempre es del sitio de mayor temperatura al de menor temperatura hasta igualar la temperatura. Perfecto. La conducción. Miren que yo los voy a tomar, o sea que no es lo vi. Acá lo vi. La conducción, dice, es el intercambio de calor entre moléculas de 2 materiales que están en contacto. ¿Sí? Por eso dice, como la silla o la ropa, yo me siento en un lugar frío o caliente y se transfiere calor. Siempre desde el lugar de más temperatura al de menos temperatura. Por eso, si me siento en el mármol frío, se me enfría a mí la cola, porque el calor lo dejé en el mármol. Y si me senté sobre el asiento que dejó calentito, el que se levantó en el colectivo, me transfiere el calor a mi cuerpo. ¿Es así o no? Siempre del sitio de más temperatura al de menos temperatura hasta que logré el equilibrio. Después ya no me molesta, ya está como adaptado, ¿no? Están los dos iguales. Bien. Lo importante es que están en contacto directo, ¿sí? La conducción, dijimos que en el calor, que es una energía, es mejor con los fluidos que con los sólidos. Entonces, por conducción, el niño pierde calor cuando está con fiebre y lo pongo paulatinamente en una bañera con agua en la cual le voy bajando lentamente la temperatura. No lo voy a poner a una agua helada. No necesito hacer un cambio brusco de temperatura porque eso puede inducirlo a un shock. La pérdida brusca de temperatura produce un desequilibrio en el medio interno. Piensen que si el niño tiene 40 grados, con que el agua yo la sienta como mi temperatura corporal a 37, alcanza un montón para que yo le baje la temperatura. ¿Por qué? Porque transfiere calor el cuerpo del niño en toda su superficie, porque lo sumergí, a el agua, que tiene una diferencia de 3 grados, hasta lograr el equilibrio. O sea que yo tendría que poder bajarle con eso un montón la temperatura. ¿Me siguen o no? De la misma manera,
Por conducción, entonces, requiere del contacto directo la transferencia, ¿sí? Y conducción es mejor con el agua. Por eso ustedes no le ponen un baño frío y seco al paciente cuando tiene fiebre. Le ponen un paño húmedo. ¿Es así o no? Sí. ¿Y qué hacen? Tienen la ollita o lo que tengan, le vuelven a poner, lo cubren, sacan el agua que recibió el calor del niño y toman agua fresca de nuevo y lo vuelven a poner. Y el paño se calienta, ¿es así o no? Sí. O sea que el niño está transfiriendo calor ¿a dónde? Al agua que tiene el paño. Por eso lo uso húmedo. ¿Se va entendiendo eso? Sí. ¿Conducción está claro? Bien. Tenemos también el fenómeno de convección. En el fenómeno de convección es el movimiento de los fluidos, líquido o gas, que va a hacer que pueda transferirse calor. Siempre el sentido dirección es la misma, del sitio de más temperatura a menor temperatura. Un horno a convección, ¿sí? O un Calefactor. Calefactor. Tengo aparato nuevo y me cuesta. A convección lo que hace es mover aire, ¿no? En estos casos que yo estoy hablando de la cocción o de la calefacción es aire caliente. Y de esa manera entonces nuestro cuerpo recibe esa transferencia de calor en el medio. Entonces de esa manera puedo tener convección. La convección la puedo hacer yo cuando me abanico. Muevo el aire alrededor o señalan el ventilador. En este caso la transferencia de calor va a ser de mi cuerpo al aire. En el otro que yo dije que pongo el caloventor es del aire a mi cuerpo, ¿entienden? Siempre en doble dirección, pero en este caso es el movimiento del agua y el movimiento del aire el que lo provoca. El viento frío, ¿sí? O el viento cálido, genera lo mismo, la transferencia de calor hacia el individuo. Bien, la radiación es otro fenómeno físico. Desde luego todos conocen las radiaciones solares. Es obvio que cuando yo salgo de la sombra y me voy al sol, hace más calor. ¿Es así o no? Sí. Me voy a la sombra porque está más fresquito. Porque ahí hay transferencia de energía térmica del sol que está en contacto, ¿lo toco yo? No necesita haber viento. Lo que hay es radiación ultravioleta que me llega a mí. Esos rayos infrarrojos me están a mí calentando. Esa radiación, aunque nosotros no la veamos, porque tampoco vemos la del sol, nosotros la transferimos al medio cuando el ambiente está muy frío y nosotros estamos muy acalorados. Entonces tengo conducción, convección, radiación y el mejor fenómeno que tiene nuestro cuerpo para eliminar calor de manera natural es la evaporación. La evaporación, ustedes saben que es la transformación de un líquido a gas, en este caso de agua a vapor. Cuando nosotros veamos el viernes la regulación de la temperatura, veremos que el hipotálamo va a estimular a nuestras glándulas sudoríparas a que elaboren sudor. ¿Es verdad o no? Sí. Hace calor, me transpiro a lo loco. Entonces, ese sudor se va a ir evaporando. Y eso, para que se evapore, yo uso calor. Para que se evapore el agua en la pava, le pongo fuego. ¿Es así o no? Sí. Para que se evapore el sudor que yo tengo sobre la piel, uso calor generado por el fuego. ¿Se entiende esto? Entonces, me permite a mí liberar gran cantidad de calor, evaporar el agua del sudor. De manera normal, yo tengo, recordemos lo que hicimos en el balance hídrico, por evaporación, que en ese momento yo no dije cuál era el fenómeno, solo dije que perdíamos agua a través de la respiración
del aire húmedo, exhalado, y de la piel, aunque yo no me dé cuenta, aunque no esté sudando. Desde luego que la sudoración es un mecanismo por el cual me permite a mí perder exceso de calor, ¿no? Entra más calor porque el ambiente está muy caluroso o estoy tomando sol, la radiación me está dando mucho calor y por algún lado lo tengo que liberar. El hipotálamo, ¿qué va a hacer? Va a estimular a la glándula sudorípara que sude y por evaporación libero. ¿Van entendiendo? Es un toma y daca. Como cuando sale uno en invierno de la ducha y sale de los El poros. humito. O cuando nuestro vapor caliente sale en invierno y ustedes hacen y se ve todo el vapor calentito. ¿Se entiende bien? Entonces cuando por conducción a los bebés no le baja la fiebre, es porque no ponemos agua suficientemente Cuando fría vos o- lo pones en el agua, el bebé pierde calor cuando le querés bajar la por los dos fenómenos, conducción y convección. ¿Sí? Si vos le agitás el agua y lo sumergís, el contacto directo con el agua conduce y cuando vos se la movés tenés convección también. O sea que la transferencia, cuando lo sumergís, están los dos fenómenos. ¿Está? Bien. Vamos entonces a dejar el horario y